Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Mariano Carucci, que ahora se llama con mi nombre. Bueno, voy a hablarles de un filósofo que para mí es de los más queridos. Diríamos que en segundo lugar después de Platón, o más que Platón. ¿Por qué? Porque Platón para mí es mi filósofo, ¿no? Pero Plotino, que aparece en el siglo III después de Cristo, o sea, aproximadamente unos 6 siglos después, poco más, de que vivió Platón, en Alejandría, aparece Plotino. Plotinus era egipcio, pero egipcio por tierra, pero en realidad era griego, porque ese lugar estaba ocupado por la cultura griega, desde el tiempo de Alejandro Magno, que había fundado ahí Alejandría. Y resulta que Plotino recibe de Amonio Sacas, su maestro, una sabiduría, ¿no? Amonio Sacas fue de esos grandes seres, como Jesús, como Buda, y no se me ocurre ahora otros nombres de personajes casi míticos, de una gran sabiduría, pero que no han dejado nada escrito. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando digo mítico no me refiero a que no existan, sino en el sentido que tienen un resplandor propio muy grande que los pone por encima de cualquier figura histórica, digamos. Están como dioses, como seres por encima del común. Amonio Sacas enseñó, y parece ser que de Amonio Sacas no solo salió el gran Plotino, que funda la escuela neoplatónica, o al menos deja los escritos que han quedado de su enseñanza a través de Porfirio, que fue su discípulo, sino que también creo que, bueno, hay varias escuelas o filósofos que nacen y salen de Amonio Sacas. En Alejandría, por ejemplo, Orígenes, que es tan importante como uno de los padres de la iglesia. Bueno, centrándonos en Plotino, les voy a compartir unos fragmentos de la Eneada 1. Las Eneadas son 6 libros que Porfirio editó con las enseñanzas de Plotino. No lo escribió Plotino, sino que viene a ser como lo que se tomaba como apuntes, se interpreta, de lo que Plotino enseñaba en Roma a sus discípulos, y Porfirio era el principal, que recogió toda su sabiduría en estos escritos que se llaman Eneadas, que viene de 9, porque en realidad cada capítulo, cada libro tiene 9 capítulos. Yo les voy a leer unos capítulos de la Eneada 1, el libro 3, trata sobre la belleza, la belleza. Dice cosas muy interesantes, dicen que es uno de los más populares de los capítulos que tiene Plotino, que se han traducido y estudiado más. Y hay que saber que la importancia de Plotino es que Plotino, con su influencia neoplatónica, esto se imbrica, se conecta mucho con la mística cristiana, que va a ser alimento de la iglesia durante siglos. Luego va a haber un renacimiento del neoplatonismo, justamente en el renacimiento florentino e italiano, siglo XIII y XIV. Pero lo importante es que, digamos, si uno entiende a Plotino, entiende a los padres de la iglesia, a San Agustín, por ejemplo, y entiende a otros grandes que vinieron después. Por ejemplo, a Meister Eckhart, o a San Juan de la Cruz, o a Teresa de Ávila, o a Santo Tomás de Aquino en su primera etapa,
o a Juan Escoto Eriúgena, o a los musulmanes como Avicena, o a los judíos como Maimónides. Es decir, que del platonismo de Platón y de sus discípulos o sus seguidores de la talla de Plotino va a derivar un árbol con muchas ramas que van a hacer como una savia que va a ir nutriendo toda la cultura, toda la religiosidad, incluso yo diría hasta dentro del Islam, por ejemplo en el sufismo, por ejemplo. Y eso llega hasta hoy, las tradiciones esotéricas en la masonería, en la Rosacruz, en los cátaros, muy ligado esto al gnosticismo, pero Plotino fue un gran peleador, parece ser, de un discutidor con los gnósticos. No estaba de acuerdo, los consideraba unos locos excesivos. Lo mismo pasó con la iglesia los rechazó, de hecho por eso también rechazó muchos de esos evangelios llamados gnósticos. Los gnósticos eran muy locos, eran como muy extremos en sus ideas, ¿no? Y, por ejemplo, los gnósticos rechazaban el mundo, pero de tal manera que era como un mundo que no valía nada prácticamente. Y al no valer nada el mundo ni el cuerpo, no valía la pena la vida tampoco. Es decir, entonces es como que la vida perdía sentido. Eh, Ese tipo de posturas extremas no son muy amigas del genio griego. Y Plotino representa lo último de ese genio, que es el equilibrio. No, o sea, la hibris, por ejemplo, que es el peor pecado para los griegos, que es la desmesura. Significa aquello que se hace sin medida. Justamente ahora cuando los lea, probablemente en algún momento van a encontrar la palabra que dice Plotino, que es morigeración en castellano, que en realidad es la medida, el medirse a sí mismo, el control de sí mismo, ¿no? Bueno, para no dar más vueltas, pobres que ya querrán ir al tema, que va a ser la belleza en Plotino, voy a compartirles unos capítulos o unas, sí, fragmentos de Plotino, donde aborda, primero, en los primeros capítulos de este libro que habla de la belleza, él desmiente la idea de que la belleza pueda surgir de alguna característica de los objetos, incluso de la proporción, que era algo muy caro a la tradición estética. Estamos hablando de la esfera de la filosofía que se llama estética, es el estudio de los sentidos o más que nada de la belleza, ¿no? Entonces, él dice que había una tradición muy fuerte en Grecia que es la proporción, por ejemplo, la proporción áurea, que era, bueno, eh, si los cuerpos tienen que tener tal forma, eh, por ejemplo, el cuerpo de una estatua o de una pintura tiene que tener el cuello tantos centímetros en exacta proporción con el torso y con los brazos y con las piernas y una simetría y una armonía y que todo eso hecho en forma mecánica prácticamente, es decir, calculando cada centímetro y todo exacto, ahí surgía la belleza. Eso era un cuerpo bello o una estatua bella cuando el torso guardaba una relación con respecto a las piernas y respecto a la cabeza. Y esa era la proporción áurea o una medida exacta que en este momento no recuerdo cuánto era, pero algo así como 62 centímetros. Bueno, no recuerdo exacto, pero es como que Plotino dice no. La belleza surge del alma. Yo hice un audio hace poco que lo tengo en mi canal de Evox que se llama La Escuela de Crotona, en honor a Pitágoras. Creé un canal en Evox con B corta. El que sea usuario o que conozca la página de audios, que es la más importante que hay en castellano en el mundo, entre a iVoox y busque La Escuela de Crotona, el programa, el podcast mío, y ahí va a encontrar el audio donde yo explico el capítulo anterior a este, que es el capítulo que hace referencia a la proporción y a cómo en realidad la belleza nace del alma en su contemplación. Lo van a encontrar como Plotino y la belleza del alma. Así se llama el capítulo, el episodio. Bueno, ahora les hablo de este capítulo 4
dice así. Yo se los voy compartiendo y podemos reflexionar. Dice Plotino, acerca de las bellezas ulteriores, que son esas bellezas que él dice que están más allá de lo que se ve en, no sé, en una casa, por ejemplo, en un árbol. Son las que están por encima, son humanas, podríamos llamar, que ya no le toca ver a la percepción sensible, sino que esas se captan sin mediación de los órganos. O sea, se captan con la inteligencia. Es el alma quien, sin mediación de órganos, ve esas bellezas y las enjuicia. Ahí surge el juicio estético, ¿no? Hay que contemplarlas, dice Plotino, elevándonos, tras dejar que se quede acá abajo la percepción sensible. O sea, esa belleza se capta más allá de los sentidos. Es un sentimiento, un pensamiento. Dice, pero así como en el caso de las bellezas sensibles, no les sería posible hablar sobre ellas a quienes ni las hubieran visto ni las hubieran percibido como bellas, por ejemplo, a los ciegos de nacimiento. No pueden hablar de bellezas sensibles. Sensible se refiere a los sentidos, ¿no? En filosofía se les llama a los sentidos. Entonces, dice, un ciego de nacimiento no puede hablar sobre la belleza de un árbol porque nunca lo vio. Y del mismo modo, dice Plotino, tampoco les es posible hablar sobre la belleza de las ocupaciones. A ver, vamos a cambiar un poco acá. Tampoco les es posible hablar sobre la belleza de las ocupaciones, de las ciencias y demás cosas, por el estilo, a quienes no la hayan acogido a esa belleza, ni sobre el esplendor, entre comillas, porque hay una referencia a Platón ahí que lo dice en el Fedro, ni sobre el esplendor de la virtud le es posible hablar a quienes ni siquiera hayan imaginado cuán bello es el rostro de la justicia. Este rostro de la justicia es una referencia que aparece en la tragedia Melánipa de Eurípides. Esto lo dice el traductor. Entonces, hay muchas referencias en las obras de los clásicos, siempre a textos o autores anteriores o contemporáneos. En este caso, Eurípides es de la época de Platón. Entonces, voy a repetir esta frase muy bonita. Dice, es imposible hablar de la belleza a estas personas, de la belleza de las ocupaciones, de las ciencias, quienes no hayan acogido esta belleza, no la tengan, esa belleza. Porque lo que dice Plotino es que en realidad cuando vemos la belleza, estamos viendo nuestra belleza. Es un reflejo del alma. Ni sobre el esplendor de la virtud a quienes ni siquiera hayan imaginado cuán bello es el rostro de la justicia. O sea que Plotino dice que cuando uno desarrolla la belleza interior, empieza a percibirla con más claridad en el afuera y en los demás. Dice, tampoco les es posible hablar sobre la belleza de las ocupaciones de las ciencias y demás cosas por el estilo a quienes no las hayan acogido, ni sobre el esplendor de la virtud les es posible a quienes ni siquiera hayan imaginado cuán bello es el rostro de la justicia. Y de la morigeración, que yo hoy les hablaba, que es esa especie de control de sí mismo, de ser moderado,
de la morigeración, la medida de la vida, no le es posible hablar tampoco porque no vieron ese rostro de la justicia, la belleza del rostro de la justicia. Acuérdense que en el contexto platónico la justicia es la realidad, no es algo que esté en el mundo, es una idea superior que ilumina todas las cosas justas, ¿no? Ni el lucero vespertino dice que ese rostro de la justicia y de la morigeración, no hay nada tan bello como eso, que es tan bello que ni el lucero vespertino ni el matutino son tan bellos como ese rostro de la justicia y de la morigeración. Mas es preciso, dice Plotino, estarse contemplando tales bellezas con lo que el alma las mira, y que al verlas, dice, mas es preciso estarse contemplando tales bellezas con lo que el alma las mira, y que al verlas sintamos un placer, una sacudida, una conmoción, mucho más intensos que a la vista de las bellezas que habíamos dicho anteriormente, físicas. Dice, como quienes están ya en contacto con bellezas reales. Porque he aquí las emociones que deben originarse. Acuérdense que en el contexto platónico y neoplatónico, cuanto más sutil, más inteligente, más idea, es más real. Cuanto más físico y sensible, que se capta con los sentidos, es más irreal. Entonces por eso dice una conmoción como quien está ya en contacto con bellezas reales. Cuando contemplamos el rostro de la justicia en sí, o de la morigeración, o sea, la moderación, esas virtudes, estamos ante cosas reales, más reales. ¿Por qué aquí, dice Plotino, las emociones que deben originarse ante cualquier belleza? Dice, esas emociones son, dice Plotino, estupor, sacudida deleitosa, añoranza, amor y conmoción placentera. Estupor, sacudida deleitosa, añoranza, amor y conmoción placentera. Tales son las emociones que es posible experimentar y las que de hecho experimentan aún ante las bellezas invisibles todas o poco menos que todas las almas, pero sobre todo las más enamoradizas, dice Plotino. Pasa como con la belleza de los cuerpos. Verla, todos la ven, mas no todos sienten por igual el aguijón. Hay quienes lo sienten, los que más, ese aguijón, al ver una belleza de un cuerpo, y de ellos se dice que están enamorados. Entonces vamos al capítulo siguiente, el 5 de esta exposición sobre la belleza que hace Plotino. Dice, hemos de informarnos, pues, de los... Informarse viene de tomar la forma de un patrón, una idea. Eso, de esa manera me informo, ¿no? Me avengo a esa idea que me forma, me da forma a mi inteligencia. Eso quiere decir informarnos en contexto neoplatónico. Entonces dice, hemos de informarnos, pues, de los enamoradizos de las bellezas suprasensibles. Bueno, en este caso, lo que dice Plotino es, vamos a ver
¿Qué pasa con los enamoradizos? No de los cuerpos, sino de las bellezas que están más allá de los sentidos, como las que nombrábamos como la justicia o la morigeración o las virtudes. Acuérdense que está en un plano superior de belleza. Dice, ¿qué, pregunta Plotino, qué experimentáis ante las llamadas ocupaciones bellas? Los modos de ser bellos, los caracteres morigerados y en general las obras de virtud, las disposiciones y la belleza de las almas. Repito la pregunta. ¿Qué experimentáis ante las llamadas ocupaciones bellas, los modos de ser bellos, los caracteres morigerados y en general las obras de virtud, las disposiciones y la belleza de las almas? ¿Qué experimentáis al veros a vosotros mismos bellos por dentro? Y ese frenesí, esa excitación, ese anhelo de estar con vosotros mismos, recogidos en vosotros mismos, aparte del cuerpo, ¿cómo se suscitan en vosotros? Estas son, en efecto, las emociones que experimentan los que son realmente enamoradizos. Pero el objeto de estas emociones, ¿cuál es? No es una figura, no es un color, no es una magnitud, sino el alma. Que carece de color, ella misma, y está en posesión de la morigeración sin color, es decir, la virtud pura de la moderación y del esplendor sin color de las demás virtudes. Por eso es sin color, porque es puro, es como la luz, no tiene un matiz, es lo que le da los colores, así como la luz blanca contiene todos los colores en sí misma. Entonces dice, sin color de las demás virtudes, siempre que veáis en vosotros mismos o observéis en otro grandeza de alma, carácter justo, morigeración pura, hombradía de masculino rostro, gravedad. Bueno, acá obviamente está hablando porque la filosofía era muy masculina, pero puede trasladarse tranquilamente a la idea de un femenino rostro, ¿no? No sé cómo se diría, femineidad de un femenino rostro, algo así, para las mujeres. Gravedad y bajo un revestimiento de pudor, todo esto en el alma, ¿no? Un temple intrépido. Estamos contemplando el alma. Bonancible e impasible. Y resplandeciendo sobre todo esto la divinal inteligencia. Voy a repetir entonces todo lo que es esa contemplación del alma bella. Siempre que veáis en vosotros mismos o observéis en otro grandeza de alma, carácter justo, morigeración pura, hombradía de masculino rostro, gravedad, y bajo un revestimiento de pudor, un temple intrépido, bonancible e impasible, y resplandeciendo sobre todo esto la divinal inteligencia. Pues bien, aún profesando admiración y afecto por estas cosas,
¿por qué las llamamos bellas? Es verdad que estas son, y está a la vista que son, y no hay cuidado de que quien las vea las llame de otro modo, sino las cosas que realmente son. Pero que realmente son ¿qué? Bellas, bellas. Con todo, la razón echa de menos todavía una explicación. ¿Qué son para haber hecho al alma deseable? ¿Qué es esa especie de luz que brilla en todas las virtudes? Y acá hay una cita de Jesús Sigal, el traductor, que dice: esa especie de luz que brilla en todas las virtudes es el resplandor de la inteligencia. Acuérdense que en el esquema plotiniano o neoplatónico está el uno, que es innombrable, incomprensible e indefinible, que es la unidad pura, Dios, por encima de todas las cosas, de la cual emana toda la creación. Y emana, en primer lugar, la inteligencia, que sería el uno conociéndose a sí mismo. De ese autoconocimiento brota la inteligencia, el nous, que es, como decir, la inteligencia cósmica, que informa e infunde en todo el universo. Por eso el universo es inteligente. Esa es la gran cualidad que se desprende de Dios. Y a su vez, cuando la inteligencia se contempla a sí misma, de ella nace el alma, que hay como un alma universal de la cual nuestras almas participan. Es el modelo arquetípico de todas las almas. Todo viene de esos planos, de allá arriba, de allá en lo profundo. No es al revés. O sea, el mundo viene a ser la última consecuencia, por lo tanto lo más alejado de la verdad, lo más alejado del ser y la realidad. Entonces, donde haya belleza, donde haya ese resplandor, va a estar la inteligencia, que es la que creó todo, de la que viene y emana todo, ¿sí? Cuanto más inteligencia, mayor belleza, mayor virtud, mayor divinidad. ¿Se entiende? El resplandor de la inteligencia, bueno, acá dice, esa especie de luz acá hay una cita de Jesús Sigal, un comentario. El resplandor de la inteligencia es característico de las virtudes superiores o perfectas, que Aristóteles le llamaba las virtudes dianoéticas, las virtudes de la inteligencia, que están en la Ética Nicómaco, y se puede reflejar en el semblante. Acá creo que está en la vida de Porfirio, que es la vida, de Plotino, que escribió Porfirio, que parece que estaba presente en Plotino esa característica. Nótese por otra parte, dice, el contraste entre el aspecto pudoroso y recatado del virtuoso y su inquebrantable interés interior. Bueno, voy a continuar entonces con Plotino. Entonces, la descripción de la belleza dice: ¿qué es esa especie de luz que brilla en todas las virtudes? ¿Quieres entonces imaginar las cualidades contrarias? Claro, ahora vamos al otro extremo, donde no hay nada de esto. Las cosas feas que se originan en el alma y contraponerlas a aquellas, dice Plotino. La aparición del qué y del por qué de lo feo es fácil que contribuya al objeto de nuestra investigación.
Supongamos pues un alma fea, intemperante e injusta. Acuérdense que ¿por qué le interesa más la belleza del alma a Plotino? Porque para Plotino el alma es más real que el cuerpo, está más cerca de este origen que era el alma, las tres hipóstasis de las tres sustancias que son el uno, la inteligencia y el alma, como la Trinidad, ¿no? Entonces, digamos que hay que interesarse más en esa alma que es más real, por empezar porque es inmortal, no es pasajera, digamos. En cambio el cuerpo dura un tiempo y se pudre y desaparece. Y por otro lado no tiene cualidades propias, que no se los del alma. Por eso el alma es más real. Y entonces interesa más la belleza del alma. Supongamos pues un alma fea, dice Plotino, intemperante. ¿Qué es intemperante? Que justamente que no tiene control de su temperamento, de sus reacciones. No tiene templanza, digamos. E injusta, plagada de apetitos, sin cuento, inundada de turbación, o sea, no tiene tranquilidad. Plotino tenía el ideal máximo para él, era la tranquilidad, la paz. En esa paz es que el alma puede manifestarse y conectarse y volver a su esencia primigenia, solamente en esa paz. No le gustaban las perturbaciones, las turbaciones como las que tenían los gnósticos y ciertas sectas o grupos extremos que tenían un pensamiento que, lejos de dar paz, generaba gran inquietud, ¿no? Es un ideal muy fuerte en Plotino. Entonces, esa alma fea porque está llena de turbación, está sumida en el temor. Fíjense que Teresa de Ávila decía, nada te turbe, nada te espante, ¿no? Sumida en el temor por cobardía y en la envidia por mezquindad, no tiene grandeza. Es un alma no pensando, cuando piensa, más que pensamientos de mortalidad, está concentrada en el cuerpo y en el afuera, y de bajeza, tortuosa de arriba a abajo. Es esa alma fea. Amiga, dice Plotino, de placeres no puros, viviendo una vida propia de quien toma por placentera la fealdad de cuanto experimenta a través del cuerpo. Entonces, amiga de placeres no puros, viviendo una vida propia de quien toma por placentera la fealdad de cuanto experimenta a través del cuerpo. Dice Plotino, ¿no diremos que esta misma fealdad se la ha agregado al alma como un mal adventicio? ¿No diremos que esta misma fealdad se la ha agregado al alma como un mal adventicio que tras estragarla la ha dejado impura y amalgamada con mal? O sea, como una mezcla con el mal, en abundancia, y sin gozar ya de una vida y de una percepción límpidas, sino viviendo una vida enturbiada por la mezcla de mal, todas estas cosas que yo mencioné anteriormente, esa intemperancia, esa mezquindad, esa alma mezclada, amalgamada con el mal, enturbiada por la mezcla de mal y fusionada con muerte en gran cantidad, sin ver ya lo que debe ver un alma y sin que se le permita ya quedarse en sí misma, debido a que es arrastrada constantemente hacia lo de afuera, hacia lo de abajo, o sea, los movimientos que Plotino proponía todo lo contrario, que es ir hacia adentro. Bueno, esta alma que está arrastrada hacia afuera se vuelve fea.
esa alma que es arrastrada hacia abajo, hacia las pasiones y hacia lo tenebroso. No es que eso es la fealdad, cuando el alma se mezcla con esto, se mezcla con el mal, con el no ser, pierde su luz, pierde la luz de la inteligencia. Y porque no está limpia, porque es llevada al retortero, atraída por los objetos que inciden en la sensación, y porque es mucho lo corporal que lleva entremezclado y mucho lo material con que se junta y que ha asimilado, por eso, creo, dice Plotino, cambió su forma por otra distinta. Perdió su belleza a causa de su fusión, o sea que en vez de seguir la idea, la forma que le da la inteligencia divina superior, tomó otra forma, otro patrón, se asimiló a otra cosa, exterior, baja, tenebrosa. ¿Sí? Se fusionó. Es como Narciso que se contempló y se enamoró de la imagen, ¿no? De su imagen. Dice, cambió su forma por otra distinta a causa de su fusión con lo inferior. Es como si uno se metiese en el barro o en el cieno. Ya no pondría de manifiesto la belleza que tenía. Si uno se mete en el barro, se llena de barro y asquerosidad. Lo que se vería es esa capa pegada que tomó del barro o del cieno. A ese, pues, la fealdad le sobrevino por añadidura de lo ajeno. Es como que el alma se cubrió de algo que no es ella misma. La afea toda esa capa, porque no es su esencia. Y si quiere, dice Plotino, volver a ser bello, su tarea consistirá en lavarse y limpiarse, y ser así lo que era. Si dijéramos pues que el alma es fea por causa de una mezcla, de una fusión y de su inclinación al cuerpo y a la materia, hablaríamos correctamente. O sea, no es por su esencia, sino por esa mezcla con algo que no es ella, que es el cuerpo en cuanto a las pasiones y a lo material que no es espiritual. Y en esto consiste la fealdad del alma, o sea, lo externo, ¿no? Dice, como la del oro. ¿Mm? Dice, en no estar pura, cuando el oro no es puro, al no estar pura ni acendrada, sino inficionada de lo terreno, de lo térreo. Expurgado esto, dice Plotino, sacándole todo esto, que no es lo propio de ella, o lo propio del oro, queda el oro. Y el oro, por sí mismo, es bello, si se saca y se aísla de todas las demás cosas que están encima de él. Y se queda a solas consigo mismo, dice Plotino. Entonces, del mismo modo, también el alma, una vez aislada de los apetitos que tiene a través del cuerpo, porque trataba con él en demasía, se ligó demasiado al cuerpo. Por eso está el tema de los pecados. Todo esto lo va a tomar la Iglesia dentro de su doctrina, vinculación con la Biblia.
todo lo que dice la Biblia, ¿no? Es la idea de ligarse demasiado a la gula, demasiado a la lujuria, demasiado a la concupiscencia o al apego a los objetos, a las personas. Todo eso va generando esos apetitos, ¿no? Es decir, y uno se empieza a identificar con el cuerpo. Esa gente que hace culto del cuerpo, ¿no? Esa identificación con el cuerpo, por tratar demasiado con él, de ligarse demasiado con él, la va al alma ensuciando y ya no tiene el brillo propio, digamos. Pero si el alma se la aísla de todo eso, desembarazada de las demás pasiones y purificada de lo que tiene por haberse corporalizado, lo peor que le puede pasar a un alma es cristalizarse, corporalizarse. Pierde su naturaleza, ¿no? Queda como atrapada, como un pingüino empetrolado. Entonces, una vez que quedó a solas, un pingüino empetrolado no puede nadar ya, no puede volar, no puede moverse ni caminar. Así queda el alma cuando la atrapan todas estas pasiones, esta fusión con el cuerpo, ¿no? Una vez que quedó a solas, depone toda la fealdad. O sea, cuando se empieza a depurar, depuración, que trae su origen de la otra naturaleza. Es decir, esa naturaleza que es contraria a lo que es su naturaleza. Porque el alma no es material. Y es que, dice Plotino, según la doctrina antigua, la morigeración, la valentía y toda virtud es, acá está la palabra clave, purificación. Y la sabiduría misma lo es. Y por eso los ritos mistéricos, dice Plotino, tienen razón al decir, con misterioso sentido, que quien no esté purificado, yendo al Hades, es decir, el infierno, que es el mundo subterráneo donde iban las almas de los griegos, consideraban que era el mundo donde se iba después de morir. El Hades, yendo al Hades, dice, ¿dónde va a parar? ¿Qué va a pasarle? Vaya a ser en el cieno. ¿Sí? Yacerá en el cieno, en el barro putrefacto. Porque es lo que trae, esa alma está pesada, sucia, y va a ir a parar a donde le toca respecto a su condición. No puede ir a lo celeste, a lo divino, si está contaminada, digamos. A ver esta referencia, dice, bueno, porque lo impuro por su maldad es amigo del cieno. Lo mismo que los cerdos, inmundos como son, de cuerpo, se recrean en lo inmundo. Entonces, repito, porque lo impuro por su maldad es amigo del cieno. Lo mismo que los cerdos, inmundos como son de cuerpo, se recrean en el inmundo. De esas personas que tienen una tendencia a lo feo, se recrean en lo feo. Una persona muy violenta tal vez le guste ver, o que tenga en su sombra, diría Jung, la violencia, se va a recrear en películas violentas o en música violenta. Y ahí se produce como una catarsis ahí. O una persona impura va a disfrutar del trato con seres impuros. Y acá dice justamente, como los cerdos, inmundos como son de cuerpo, se recrean en lo inmundo. Entonces se revuelcan en eso, en esa podredumbre. Porque la verdadera morigeración, o sea, la medida, la moderación, dice Plotino, ¿en qué puede consistir sino en no tener trato con los placeres del cuerpo? Antes bien rehuirlos como impuros
e impropios del puro. Eso es el autocontrol, la medida, ¿no? La valentía consiste en no temer la muerte, dice Plotino. Mas esta, la muerte, consiste en que el alma esté separada del cuerpo. Ahora bien, esta separación del alma y el cuerpo no la teme quien gusta de quedarse a solas. El que está completamente solo con su alma, en un momento deja el cuerpo, dice Plotino, se desprende de los sentidos. Esto es parecido a la meditación hindú, ¿no? A los pasos del yoga, a la concentración, al proceso en el cual uno se va desprendiendo del mundo, ¿no? Ahora bien, esta separación del alma y el cuerpo, que es lo que teme todos los seres, porque sería la muerte, porque es dejar el cuerpo y los sentidos, dice Plotino, no la teme quien gusta de quedarse a solas. La magnanimidad, o sea, la grandeza del alma, consiste en el desdén por las cosas de acá. Y la sabiduría, dice Plotino, consiste en la intelección que vuelve la espalda a las cosas de abajo y conduce el alma a las de arriba. Una vez pues que el alma se ha purificado, se hace forma y razón, se vuelve totalmente incorpórea, es decir, vuelve a la idea de lo que es la esencia, el sí mismo, es decir, ya no tiene esa mezcla con la materia. Se vuelve totalmente incorpórea e intelectiva y se integra, toda ella se recoge en lo divino. Esto es la famosa conversión. Porque hay un proceso por el cual el alma baja al mundo, que es la procesión, y la vuelta es la conversión. Se integra toda ella, a la vuelta al uno, ¿no? ¿Y cómo volvés al uno? Por medio de la inteligencia, que es el Christos, el mediador, el verbo, el logos, ¿sí? Nadie va al Padre sino por mí. Y se integra toda ella en lo divino. Discúlpeme que hago comentarios, pero digamos que esto es un tema muy abarcativo. Si hay interés, coméntenme debajo del video. Acuérdense de hacerme compartir el video, poner me gusta, suscribirse al canal y poner la campanita para que les suene cuando suban los videos. Todo eso contribuye, ¿no?, a la difusión, pero también, si les interesa, díganmelo, porque hay mucho para estudiar de neoplatonismo y de Plotino y de todos sus sucesores y de los precedentes, de los neopitagóricos y de Pitágoras y de Platón y de Zenón y de Aristóteles y del hermetismo y de muchas otras cosas que están vinculadas con esta época fascinante, el gnosticismo, los primeros cristianos, los padres de la iglesia. Es una época fascinante, la mejor de todas para mí de la filosofía. Obviamente porque tiene esta inquietud espiritual tan fuerte, que lamentablemente la modernidad, ya la última Edad Media y la modernidad, cada vez fue dejando más de lado. Donde vuelve algo fuerte, por ejemplo, es en el idealismo alemán. Por eso a mí me gusta el idealismo alemán, al menos en la parte espiritual y filosófica, metafísica, es insuperable. Hablo de Fichte, Schelling y Hegel y otros más también en su momento, Schopenhauer y otros filósofos. Pero para no irme de tema, sigamos con la belleza que Plotino describe del alma, ¿no? Dice, una vez que el alma se ha purificado, se hace forma y razón, se vuelve incorpórea. Y se integra toda ella en lo divino, de donde nacen las fuentes de lo bello. Y todas las cosas de la misma estirpe
parecidas a lo bello. ¿Sí? Se integra toda ella en lo divino, donde nacen la fuente de lo bello y todas las cosas de la misma estirpe parecidas a lo bello. Un alma subida a la inteligencia, que es la segunda hipóstasis, o sea, la segunda sustancia que se desprende del uno, que une al alma con el uno, la inteligencia, subida a la inteligencia, al nous, realza por tanto su belleza. ¿Qué está recomendando Plotino? Que filosofes, que seas filósofo. Cuanto más pienses, y pienses bien y rectamente, más te asemejas a lo divino. Ahora bien, la inteligencia y las cosas derivadas de la inteligencia, a ver qué dice Jesús Sigal de la inteligencia. Son las razones, los logoi, las pequeñas razones o ideas que se desprenden de la inteligencia y que forman todo lo que existe. Entonces, acá dice, la inteligencia y las cosas derivadas de la inteligencia son la belleza propia. La belleza propia, que no es ajena, sino propia. Tienen belleza por sí misma, del alma. Todo lo que tenga que ver con la inteligencia es lo que le da belleza al alma. El alma es bella en cuanto comulga con la inteligencia. Acuérdense, esta inteligencia es una inteligencia de nivel superior, porque no es cualquier inteligencia, es la inteligencia que se desprende del uno. Ya que entonces es realmente solo alma, ahí es alma propiamente, no mezclada con los sentidos. Y por eso se dice con razón, dice Plotino, que para el alma el hacerse buena y bella consiste en asemejarse a Dios. A ver qué dice la cita esta. Eso aparece en el Teeteto de Platón. Porque de él, de Dios, nacen la belleza y la otra porción de los seres. Ajá. Mejor dicho, los seres son la beldad, y la otra naturaleza, la contraria, el no ser, la fealdad, que es lo mismo que el mal primario, la materia sin forma, inerte, materia pura, digamos. Quien entiende Platón, esto hay que estudiar bien el esquema de la línea, todo está desarrollado en el Fedro, en el Banquete, en la República. Los remito a esas lecturas, ¿no? Para poder comprender mejor por qué la materia prácticamente no tiene entidad, como el mal o como la oscuridad. No es nada en el platonismo. Cuanto más ligado a la materia, menos sos. Cuanto más ligado al espíritu, más real te volvés. Los seres son la beldad y la otra naturaleza la fealdad, que es lo mismo que el mal primario. Luego también en Dios son la misma cosa, bondad y beldad, o mejor, el bien y la beldad, o sea, el bien y la belleza. Se unifican en uno. Bueno, hay discusiones sobre esto, porque algunos dicen que no es lo mismo, pero si al final vos volvés al uno, ya todo es uno. Y por tanto, la investigación de lo bello debe ir, dice Plotino, paralela a la de lo bueno. Tienen que ir juntas. La kalos agacía, la belleza del alma. La belleza del bien, quiero decir, perdón. Belleza del bien. Y la investigación de lo feo tiene que estar ligada a la investigación de lo malo. O sea que para él la estética y la ética están unidas en tanto y en cuanto, en la medida en que estudiamos lo bello, vamos a encontrar el bien. Y en la medida que estudiamos lo feo, vamos a encontrar la maldad. Están ligadas íntimamente. Y así, lo primero de todo, hay que colocar a la beldad, dice Plotino, que es lo mismo que el bien. De este
del bien, procede inmediatamente la inteligencia en calidad de lo bello. El alma, en cambio, es bella por la inteligencia. Mientras que las demás cosas, o sea, el alma es bella por la inteligencia esta con mayúsculas, ¿no? La que se desprende del uno. Mientras que las demás cosas son ya bellas por obra del alma, con mayúsculas. La tercera hipóstasis, ¿no? Las demás cosas son ya bellas, o sea que el uno le da la belleza a la inteligencia se le da la belleza al alma y el alma hace bellas las cosas. Porque el alma les da la forma a todas las cosas que existen en el mundo. Fíjense que es muy interesante porque Plotino lo que está diciendo es que el mundo existe por mi alma. No mi alma propia, el alma cósmica, vamos a decir, pero yo de alguna manera soy creador del mundo, estoy por encima del mundo, el mundo depende de mí. Esta cosa pelea mucho con los empiristas y con los aristotélicos. Cuando cuestionan los universales quieren decir que no existe nada de esto, solo existen las cosas físicas. Nosotros somos como unos seres que tenemos que inclinarnos ante la realidad de la materia o en todo caso de los objetos. Todo lo contrario a lo que dice Plotino, o sea, nosotros en realidad no somos nada más que seres contemplativos de la realidad que es esto que vemos con los sentidos. Y entonces, esa es la realidad. Fin. Cuanto más me adecue mi mente a la realidad, por ejemplo, el objetivismo de Ayn Rand, que es eso, es aristotelismo, básicamente. O sea, empirismo. La idea de que la materia es la realidad. La única realidad. Incluso nosotros no somos más que un cerebro. Somos el resultado de procesos químicos en el cerebro. Eso es el materialismo, ¿no? Plotino está en el extremo opuesto del materialismo. Y es muy interesante cómo se perdió toda esta tradición. En la iglesia misma. La iglesia cuando Santo Tomás de Aquino y demás, cada vez se fascinó más con el Aristóteles y perdió esto. Por eso que yo hoy rechazo a los liberales, con los cuales tuve mucho en ligazón, intenté aprender muchas cosas, porque me di cuenta que exacerban la materia y el aristotelismo, el empirismo, el objetivismo randiano y todo lo demás por encima de todas las cosas. Pierden completamente de vista esta que para mí es la verdad, que es el enfoque espiritual, no de Plotino, de todas las tradiciones, hindúes, sufíes, donde vos vayas vas a encontrar el orden es así, el mundo es manifestación del alma, no es que yo soy un cuerpo que tengo un alma, yo soy un alma que tiene un cuerpo, es una inversión total de las cosas, y ahí se encuentra el camino espiritual, hacia adentro. Entonces, dice, el alma en cambio es bella por la inteligencia, mientras que las demás cosas son ya bellas por obra del alma, porque el alma las conforma, les da forma. Tanto las que entran en el ámbito de las acciones, acá estamos hablando de algo meramente humano. No habla Plotino en este caso de que nosotros formamos los objetos. En todo caso se lo forma el alma cósmica, pero sí las acciones humanas y las ocupaciones nuestras. Nosotros hacemos bellas esas ocupaciones a través de nuestra alma, que les refleja esa belleza. Le da forma. Las acciones y las ocupaciones. E incluso los cuerpos nuestros, cuantos son calificados de bellos, dice Plotino, es ya el alma quien los hace tales. Bueno, acá no habla de lo que yo estoy hablando, que es que todo el mundo físico de alguna manera depende del alma, pero no de nuestra alma individual. Es muy importante esto. Hay un alma cósmica de la cual nuestra alma individual participa.
porque toda la emanación viene de la inteligencia cósmica, para hablarlo en esos términos, ¿no? Y así se crea el mundo, en ese orden, desde lo espiritual hacia lo material, desde lo interior hacia lo exterior. Eso quise decir yo en el comentario anterior. E incluso los cuerpos, cuando son calificados de bellos, es ya el alma que los hace tales. Porque como el alma es cosa divina, y una como porción de lo bello, es como un desprendimiento de lo bello, cuantas cosas toca el alma y las somete, las hace bellas en la medida en que son capaces de participar de esa belleza. Esta doctrina de Plotino es la estética de Plotino, y en la estética uno de los primeros que se estudia es Plotino, en la historia de la estética, por cómo le dedica, obviamente Platón también, ¿no? Pero cómo le dedica todo un tratamiento a este tema, y de alguna manera la idea de que nosotros imprimimos la belleza en las cosas. Es un poco que esa idea que puede venir en el subjetivismo o en Kant, en la crítica del juicio, ¿no? Todo viene de nosotros. Cuando San Agustín habla de que el tiempo es una distensión del alma, hay una idea neoplatónica, y que hoy se prueba, bueno, después con Kant, que el tiempo en sí no existe, sino que es una forma en la que la razón, o en todo caso la intuición, o sea, la captación de la mente humana de algo a lo cual le llama tiempo, pero que fuera de esa captación no existe por sí mismo. Es una forma de ver las cosas, porque uno cuando dice antes, después ¿de qué? Cuando hablamos de que la Tierra gira, sí, pero eso no es el tiempo. Ahora, cuando nosotros usamos eso como medida, lo transformamos en tiempo, ¿sí? Y lo mismo cuando decimos el espacio, cuando decimos adelante, atrás, arriba, abajo, ¿de dónde? ¿De quién? De un sujeto que mira, que observa. Y ese sujeto determina un tiempo y un espacio, que es hoy. ¿Hoy qué es? Para mí sería este momento, que no es el momento de ayer. Pero el hoy de este mismo sujeto que lo ve mañana va a ser el ayer. Por lo tanto, son cosas que dependen de un sujeto. No son cosas absolutas. La belleza, de alguna manera, dice Plotino, está puesta, en este caso metafísicamente, impresa por el alma contemplando las cosas. Sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de ver la belleza en otro, si uno no tiene purificada la propia belleza referida al alma, no va a poder ver la belleza en el alma de ese otro, por ejemplo, de las virtudes. Bueno, después continúa hablando y profundizando, pero yo quisiera ver cuánto vamos, muchachos. Bien, por ahí, para acá vamos a terminar el video, porque no hay mucha gente que esté dispuesta a escuchar tanto de Plotino, la metafísica, de la belleza, de... Bueno, esto da para mucho, ¿no? Hay mucho más que profundizar en la obra de Plotino, hay mucho más que profundizar en los aspectos metafísicos, en los aspectos de la moral, de, bueno, muchas otras cuestiones que aborda Plotino y que son un esquema para comprender. Fíjense que yo, cuando veo las teorías físicas del Big Bang, todas las nuevas teorías que hay ahora respecto al universo, la teoría de cuerdas y demás, todas esas cosas que yo escucho, todas para mí saben a Plotino, saben a neoplatonismo. Y cuando yo vi bien el esquema del neoplatonismo, que en realidad es un esquema eterno porque no lo inventó él, sino que viene de una influencia oriental, fusionada con Platón, pero que Platón estuvo en Egipto, o sea que estamos hablando de que van siempre a las fuentes que son India y Egipto, o los babilonios. Entonces, hay un esquema que es la verdad del universo, cómo se manifiesta.
Entonces, ese esquema, que yo lo estudié mucho, por ejemplo, en Blavatsky, que les recomiendo leer La Doctrina Secreta, que lo explica con total claridad y amplitud, en todas las culturas, como lo llama religiones comparadas. Entonces, uno ve en la filosofía cómo vuelven después los idealistas alemanes a decir lo mismo, pero lo dicen con otras palabras, mucho más desarrolladas, racionalísticamente, con el idioma de Descartes, de Kant, del racionalismo europeo, moderno, pero también va a estar en Berzón con su filosofía de la vida en el siglo XX, y en todos los sistemas filosóficos, por supuesto en la India está antes que nada, este mismo esquema del Big Bang, es decir, del uno, del primer punto, del cual se desprende y emana todo el resto. Es decir, que todo está implicado en ese punto y que después ese punto se refracta como unas luces que se expanden, pero todo está en ese punto, como el Aleph de Borges, ¿no? Todo está ahí, contenido ahí, por lo cual no hay separación. Y entonces esa es la verdad primordial del universo. Por eso que la filosofía Vedanta Advaita, la no dualidad, lo que busca es que uno encuentre otra vez la unidad en uno mismo, que se deje de separar, de fragmentar, no solo con respecto a los demás, sino uno mismo que está separado y dual, dividido, la mente dividida. Reconectar esa unidad. Y siempre, dice Eckhart y dice Plotino, es yendo hacia adentro. Después hay filósofos modernos, maestros hindúes, que hablan de la observación, observando todo sin tomar juicio ni opción. Me abro a esa totalidad, me fundo con la totalidad. Iba a decir algo más, se me fue. Bueno, básicamente quiero decir que este esquema de cosas, explicado en el neoplatonismo, yo lo pude ver representado nuevamente en todas otras formas de explicaciones del universo y de otras religiones y de otras culturas. Siempre está este mismo esquema, desde la manifestación del universo y cómo nosotros como chispas, como entidades, volvemos ahí. En el caso del holograma, por ejemplo, que es el ejemplo del holograma, es que el holograma es una forma, un haz de luz que tiene en sí, en cada parte que lo conforma. Ejemplo, si yo tengo un holograma de este micrófono, o pongamos, sí, del micrófono, vamos a ver que ese holograma está hecho de todos pequeños microfonitos, todos micrófonos pequeños, chiquititos, minúsculos, que forman el gran micrófono. Así está hecho un holograma. Nosotros somos eso, somos fractales de una totalidad y nos reproducimos como reflejos infinitos, como un espejo. Todos con todos, todo con todo, hasta con una piedra, con una tortuga, con un pato, una montaña, no sé, un cuásar, lo que veamos. Somos eso. Decían los estoicos, por ejemplo, una frase en latín muy famosa que era de te fabula narratur, es decir, el cuento habla de ti. Ese cuento, ese relato, esa parábola que parece de otros, de un perro, de lo que sea, de un oso, sos vos. Y también decían los estoicos que el mundo debía ser leído, que había que leer el libro del mundo, que el mundo te hablaba. Era como una obra escrita por... esto está muy presente en Filón de Alejandría, la idea cuando se habla del texto. Es decir, que Dios es el creador, el hacedor. Poiesis quiere decir crear, hacer, poesía es hacer, crear, eso en griego, ¿no?
Entonces el creador, el hacedor, es un poeta porque escribe su guión y nosotros somos sus palabras, sus verbos. Somos el verbo encarnado, el verbo manifestado. Por lo tanto, todo el mundo es texto. Todo lo que existe, las estrellas, las plantas, los árboles, los humanos, la historia, todo puede ser leído como una gran obra literaria, poética, metafórica, que metáfora quiere decir algo, significa algo, hace referencia. Y yo tengo que leer esa referencia. Un sabio lee la referencia, ve el texto, ve la idea, pero no se queda con el ejemplo o lo que aparece como metáfora literal, sino que ve a qué hace referencia. Por eso hay que leer la Biblia de esa manera, no literal. Porque Jesús dijo, el espíritu da vida y la letra mata. Hay que ir al espíritu. La inteligencia, diríamos, ¿no? En términos neoplatónicos. Entonces, todo esto lo digo porque el esquema de la sabiduría que se plasma en el neoplatonismo, neopitagorismo y todas estas corrientes filosóficas es un esquema que te permite entender un poco el esquema del universo, del humano, de la historia, de la política, de la moral, de la metafísica, de la ciencia, de la percepción, de los sentidos, del conocimiento, todo. No es pavada. Es decir, la base de todo es la metafísica. Yo siempre lo digo, no entendés nada si no entendés la unidad. Porque si vos estudias una partecita pequeña, no te das cuenta que esa partecita es parte de algo mucho mayor que solamente tiene sentido. Ejemplo, este dedo no tendría sentido sin estos otros porque no podría agarrar nada con un solo dedo. Mi hígado no tendría sentido si no tuviera corazón que le dé sangre y pulmones que le den aire al corazón. Y el corazón que les dé sangre a los pulmones. Y todo eso alimenta el cerebro. ¿Dónde está la unidad separada? No existe. Esa idea de que la sociedad, bueno, los liberales, el individuo no existe. O sea, existe siempre en función de la totalidad orgánica, la comunidad orgánica, la biosfera, la noósfera. Ahora se habla de los ecosistemas. Bueno, nosotros creemos que podemos actuar independientemente de la naturaleza. La naturaleza nos va a marcar, nos va a poner la pata encima en cualquier momento si ya no lo está haciendo, porque no podemos actuar si somos parte de eso. Y no te quiero contar sobre más allá, ¿no? Te hablo de otros planos que yo sé que existen y que los antiguos sabían que existían, y les llamaban los cielos. Y no te quiero hablar de los seres de otros mundos, como escribió Giordano Bruno en Del infinito universo y los mundos. Y muchos que intuían que sabían que había otros mundos y otros seres de otros mundos. Y no quiero hablar de esto porque este video no tiene nada que ver con eso, pero si se ponen a investigar un poco, tienen que saber que los gobiernos ya están reconociendo, como nunca en la historia, en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España y en muchos otros lugares, en Chile, en Perú, que están ahí. O sea, que no es un mito, simplemente investiguen todas esas cosas que se ven, qué son, de dónde vienen. Nadie sabe, ¿no? Nadie se quiere jugar, pero hay algunos que sí. Entonces, me dirán, pero ¿cómo puede ser cierto todo eso si no hay ninguna prueba? A ver, no estamos separados. No estamos separados. Nosotros estamos conectados con la otra punta del universo. ¿Cómo? La física cuántica lo está comprobando con una partícula que se dice que al ser afectada se afecta a la misma u otra partícula en otro punto del universo. No sé cómo lo prueban, eso lo saben los físicos cuánticos, pero
prácticamente no hay separación en el universo porque todo viene de una unidad y esa unidad sigue estando primigenia, primordial. Todo lo demás es una ilusión, es un sueño, es una apariencia. Creemos que existe el espacio no existe, ya lo explicó Kant, se lo estoy diciendo ahora en tanto y en cuanto. Es una ilusión de la percepción, es un estado de conciencia el espacio. Y el tiempo también es un estado de conciencia. Y es más, se mostró que dentro del espacio-tiempo uno se puede mover y hacer el tiempo que pase de una manera distinta. Si viajáramos a una velocidad determinada, como dicen, nosotros volveríamos acá y capaz que no encontraríamos nada de lo que era la humanidad. Solo por viajar rápido. Eso ya lo intuyó Einstein y demás físicos, ¿no? Que saben que es así. De hecho, todavía no hemos podido viajar, pero cuando se hagan viajes interestelares, si es que hagas. Ahora, esos viajes para mí no se van a hacer físicamente porque no se puede. No llegaría nadie. El tema es cómo se hacen esos viajes. Y esos viajes se hacen por saltos cuánticos. O sea, se trasciende la dimensión espaciotemporal. Cuando se habla de estos seres o estas apariciones, que incluso los de la Fuerza Aérea no lo pueden explicar y se vuelven locos, hay videos que sacó el Pentágono ahora para todo el mundo, ya para que ya están hartos de que les reclamen en Estados Unidos, de que hablen de eso. Y lo que se ve es que estas cosas no se manejan con las leyes de la física, o por lo menos es como que no les importa. Se mueven sin importar las condiciones climatológicas, sin importar nada, entran y salen de la atmósfera, del agua, del mar, de un volcán, de donde sea. ¿Qué es eso? No sabemos. Pero estamos en el momento de inflexión en que la humanidad va a pasar, ya lo está haciendo en el siglo XX, siglo XXI, hacia unas realidades físicas, científicas, tecnológicas, místicas, que mucha gente sigue hablando de estupideces, de política, pandemia, no sé qué, y no está percibiendo con su alma, con su corazón, el mundo que viene, la nueva Jerusalén, podríamos llamar. Disculpas a los que les moleste que yo sea tan audaz y que parezca un loco hablando de todo esto. Porque hay gente que es muy cuadrada, muy centrada, entonces todo tiene que ser muy ordenadito, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de esto? No podés hablar de lo otro. A mí me importa muy poco porque yo no estoy en la facultad, yo no estoy en una clase en la escuela, yo estoy hablando en mi canal para el que le interese escuchar. El que quiera ver, que vea, y el que quiera oír, que oiga. Hay mucho más, en mi canal yo he hecho muchos videos de todos los temas y tengo millones de cosas más para hablar y compartir y 300 millones de textos o que yo he leído en mi vida y que he estudiado y realidades que podría compartirles para abrirles un poco la cabeza a mucha gente. Pero, como dice el Kybalión, cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Nadie va a poder recibir una verdad si no está preparado para ella y su mente está abierta a ella, como el tiempo y el espacio que dije, ¿no? Entonces, yo tiro las ideas y van cayendo. Donde van cayendo, y en algunos lados van a fructificar y en otros lados van a ser rechazadas. Perdón, pero me hice muy largo esto. Todo esto me genera Plotino. Imagínense lo grande que es el pensamiento de Plotino, que con solo leer unos fragmentos que les compartí, me surgieron todas estas inquietudes. Bueno, les mando un abrazo. Gracias nuevamente por haber visto este video, por ser parte de este canal, por suscribirse. Gracias de antemano les doy a los que se suscriban al canal, a los que aprieten la campanita para recibir las notificaciones cuando subo videos. Compartan por favor en las redes sociales con los amigos a los que les guste este tema en particular del neoplatonismo y la belleza, de la belleza del alma. Coméntenme, sugiéranme cosas, temas para hablar. Hay muchas cosas para hacer. Así que todo lo recibo. Sean comentarios que me hagan en Facebook. Mi Facebook es Mariano Carucci. Tengo otro Facebook que es más tendiente al catolicismo, que se llama Mariano de la Iglesia.
Y tengo otro que ya es más bien pura metafísica, pura espiritualidad neta, que se llama Mariano Espíritu. Eh, para todos es este video y ahí pueden también hacer comentarios o mandarme mensajes privados. Así que bueno, muchas gracias y hasta acá llegamos.